Bien, muchas gracias. Cuando me propusieron participar en este evento, me pasó un poco como a mi compañero John. A mí me hizo realmente mucha ilusión. No lo demostré, ¿no? Pero cuando salieron de mi despacho, yo me senté en la silla y pensé, voy a estar en la misma lista que gente como Ken Robinson, ¿no? Me hacía realmente mucha ilusión. Pero llegó el momento en el que había que preparar el tema del que había que hablar. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué es esto de TED? ¿Qué han preparado estos muchachos para el evento? Y empieza uno a leer cosas como ideas que merece la pena compartir, o ideas para cambiar el mundo, o ideas que inspiren. Y claro, entonces es cuando uno se plantea, ¿qué tengo yo que decir al hilo de estas cuestiones? ¿Qué puedo decir yo que sea inspirador o que pueda, aunque suene pretencioso, ayudar a cambiar el mundo? Yo solo sé, y poco, de una cosa, que es el arte. Por lo tanto, siempre tuve la mente puesta en la idea de hablar de arte. Y recordé un momento en el que me tocó preparar un discurso para dictar, ¿no? Para dar delante de más de 100 personas que tenían que graduarse en ese momento, salían de la universidad, se licenciaban en ese momento. No era el mejor momento, era el momento en el que la crisis nos había estallado en la cara. Y claro, uno piensa, ¿qué dices a estos muchachos? Con sus padres, sus hermanos, sus novios, sus amantes, ¿no? Todos por allí. ¿Qué les dices? O les empujas directamente a la crisis, les empujas al vacío, les empujas a lo que hay fuera, o les das ánimos a veces sin sentido. Yo no quería ni lo uno ni lo otro, no quería lanzarles al vacío y tampoco quería darles unos ánimos infundados. Así que trate de utilizar, repito, eso que yo conozco un poco, que es el arte, para al menos tratarles de hacer ver que se puede intentar, o mejor dicho, se puede lograr cambiar el mundo. En parte de aquellas palabras que usé en aquel momento he fundamentado mi intervención de hoy, solo en parte. Pero antes de ver esa posibilidad, que es lo que yo he llamado el poder del arte, antes de ver dónde radica ese poder del arte para cambiar el mundo, creo que es interesante ver otras cuestiones tal vez un poco negativas, e iré aclarando a qué me refiero, que a veces nos hacen evitar ver cuál es el verdadero poder del arte. Hay una serie de elementos que nos nublan a veces la vista. Y uno de ellos yo creo que tiene que ver con algo que me preguntaban los compañeros y de lo que ya hemos hablado, la idea de cómo valorar y cómo enjuiciar correctamente una obra de arte. Claro, ahora, en este momento de crisis, uno se da cuenta de que parece que hay ciertos personajes que recurren al arte, se rodean del arte, como un elemento fundamentalmente de recalcar y de resaltar su poder. Y nos parece un poco novedoso, ¿no?, la idea de que alguien recurra al arte para marcar esta idea. No es nada nuevo. De hecho, lo nuevo, aunque tiene ya unos cuantos siglos, pero lo nuevo es valorar el arte como lo hacemos nosotros, desde un punto de vista fundamentalmente subjetivo, ¿no?, o fundamentado en la estética, y uno va al museo y dice, me gusta, no me gusta, pues esto no lo entiendo, pues esto parece una basura, pues esto es genial. Esa idea es la que es relativamente nueva, lo tradicional es esto. Y ahí tenemos una imagen que es del siglo XVII, pero podríamos haber elegido cualquier otra imagen donde uno se da cuenta que ya los nobles, independientemente de la latitud y de otras cuestiones ideológicas, religiosas o políticas, no había personaje que no pretendiera rodearse de arte para demostrarle a los demás que estaba por encima de ellos. El arte les servía para mostrar su poder, y yo creo que la imagen es bastante clara. En este caso, el archiduque Leopoldo rodeado de todas sus obras de arte y encima retratado para la posteridad, para que vean todo lo que tengo. No es una cuestión de poner aquí este cuadro porque me gusta, porque transmite algo, porque quiero que la gente que venga a verme a mi casa lo vea. No, es para que vean que tengo mucho. Esa idea de acumulación, esa idea de el uso del arte en función de la construcción de una imagen, de una propaganda, yo creo clarísima, ha permanecido a lo largo del tiempo. Y esto que ven aquí, que puede confundir, no es un castillo medieval, no es un museo histórico que uno vaya a ver del Renacimiento, de la Edad Media. Eso es el castillo que se construyó William Randolph Hearst, el magnate de la prensa en Estados Unidos, en el que Orson Welles basó su Ciudadano Kane. Ese es su castillo. Ya en el siglo XX construye eso, para que todo el mundo vea lo poderoso que es, que lo era, efectivamente, pero recurre a una estética, la del arte como reflejo del poder, que nos remite a nosotros, al menos en nuestro país y en el continente europeo en general, nos remite a esos momentos de la Edad Media o la Edad Moderna. Pero hoy hay otros personajes que también lo hacen,
Y ahí tenemos a uno que tal vez conozcan, Charles Saatchi, el magnate de la publicidad, que tiene una colección increíble, que dedica grandes esfuerzos, sobre todo económicos, a proteger a artistas, a rodearse de esas obras de arte y a construir también su imagen de poder en base al arte. Ocurre con personas concretas, pero ocurre también con nuevas economías que parecen emergentes, pero ya no lo son porque son economías dominantes. Uno va hoy a Oriente, al lejano Oriente o al Oriente Medio y se da cuenta que hay lugares, aquí hay una foto representativa, pero podríamos haber elegido un montón, de lugares donde la arquitectura, esos grandes conjuntos arquitectónicos, se están construyendo fundamentalmente para reflejar la idea del poder. No solo una cuestión de, cómo me gusta la obra de tal arquitecto, voy a llamarle para que me haga no sé qué edificio. No, eso también, o menos. Sobre todo es la idea del poder. Y ahí tenemos esos grandes centros museísticos que se están construyendo en lugares donde uno a lo mejor en principio no había pensado jamás que pudieran ubicarse. Da la sensación de que uno, para ver pintores modernos, va a tener que dejar de viajar a ciertas ciudades y empezar a marcar en el mapa otras que son las que atesoran, y yo creo que esa palabra de atesorar es bastante interesante, las obras de arte. La utilización del arte como un reflejo del poder se ve, por ejemplo, cuando alguien se gasta 140 millones de dólares en comprar esta pintura, el número 5 de Jackson Pollock, del año 1948. 140 millones de dólares. Se convirtió en la pintura más cara de la historia. Esto provoca que gran cantidad de espectadores empiecen a pensar que el arte solo tiene un poder, que es el poder económico, y la importancia de una obra de arte se mide en función de lo que cuesta. Claro, lo que no pensamos a veces es lo que hay detrás. Y no me refiero detrás de lo que hizo pensar a este coleccionista en gastarse 140 millones de dólares, de lo que luego hablaré, sino detrás de por qué alguien llamado Jackson Pollock, que a lo mejor a muchos ni siquiera les suenan, un día empezó a lanzar pinturas de esa manera. Eso queda nublado, queda oculto por la idea del precio, por el brillo del dinero. Lo que a veces no nos damos cuenta tampoco es que alguien que está dispuesto a gastarse 140 millones de dólares en una pintura tal vez no comprenda el expresionismo abstracto norteamericano, pero tal vez lo que está haciendo, y esto no es una ciencia exacta, pero está intuyendo que lo que hoy vale 100, mañana puede valer 200, como así ocurre. Hay algunas obras, otras obras que llegaron a alcanzar un precio aproximado de 200 millones de dólares, como los jugadores de cartas de Paul Cézanne. A veces parece que es lo económico lo que hace que enjuiciemos una u otra obra de arte. E insisto, estoy marcando algunos puntos negativos que nos hacen dejar de pensar en dónde está el poder del arte, que es a donde llegaré al final de la intervención. Otro elemento que quería comentar, también con un factor problemático, es el de las grandes exposiciones. Las exposiciones que hay que ver, en mayúsculas, subrayado, en negrita y en tamaño 40, las que hay que ver. Hace poco se ha inaugurado, por ejemplo, la exposición dedicada a Dalí en el Museo Reina Sofía, que hay que ver. De hecho, yo iré a verla también, todavía no lo he hecho, pero iré. Pero me refiero a esas exposiciones que vienen dictadas. Se nos dicta lo que hay que ver. Y uno va y hace cola de 2 horas. 2 horas se está haciendo ahora mismo para ver esa exposición, por ejemplo. Y a veces olvidamos qué hemos ido a ver o por qué queremos verlo. Es que hay que verlo. No hablo ahora de lo importante que es una exposición como elemento dinamizador de un entorno, de eso no hablo ahora, eso podríamos hablar en otro momento, y es muy interesante, cómo puede garantizar gran cantidad de visitantes que gastan dinero en los bares de alrededor, de eso no hablo. Hablo de lo negativo, de cómo el espectador a veces no está a la altura, y el espectador a veces va a ver cosas porque le han dicho que tiene que verlo. Y eso me trae a la memoria algo que ocurrió hace muchos años, y que para mí, personalmente, es el hito que marca el desarrollo de estas grandes exposiciones, que fue la gran exposición dedicada a Velázquez en el Museo del Prado. Algunos erais muy jóvenes y algunos a lo mejor ni habían nacido. En todo caso, fue una exposición en la que a mí me sorprendió, el 90% o más de las obras que estaban ahí expuestas siempre habían estado en el Museo del Prado. Son muy pocas las obras de Velázquez que están fuera, y son muy pocas esas de fuera que vinieron a la exposición. La exposición era una exposición de fondos que habitualmente están en ese museo. La gente hacía colas, no se han visto, yo creo, colas tan largas como las del Prado en aquel momento. Y la gente iba a la exposición y aguantaba estoicamente. Lo malo, desde mi punto de vista, insisto, es que a veces el espectador no está a la altura, porque cuando se preguntaba a esa gente de dónde era, la mayoría vivían muy cerca, algunos incluso en la otra acera, y nunca habían ido al Museo del Prado. Lo que a mí me preocupa es, si nunca les interesó Velázquez, ¿qué cambió en ese momento para que ellos hicieran 3 horas de cola para ver algo que podían ver habitualmente?
Y la gente va a una exposición y compra camisetas, catálogos, lapiceros, lo que sea. A veces parece que hay una especie de fiebre colectiva, ¿no? Y uno mete en la bolsa lo que sea. Y se compra cosas que luego dice, ¿para qué he comprado esto? ¿No? Una postal, un imán, un marcapáginas, una camiseta, un calzoncillo, lo que sea. Y uno se lo compra solo porque parece que hay que hacerlo, ¿no? A mí me llama la atención porque llega un momento en el que ni siquiera sabemos a qué corresponden estas fotografías. Son exposiciones, pero a mí me recuerdan al día antes de la presentación de un producto de alguna marca. El nuevo teléfono no sé qué, el nuevo coche no sé cuál, la nueva... Y alguien hace cola, días, y se sienta en el suelo porque ya no puede más de estar esperando para ver, en este caso, por ejemplo, una exposición de Marina Abramovich, por ejemplo. A veces parece que hay una cultura impuesta. Hay que valorar cierto arte porque así se nos impone. La utilización del arte como elemento al servicio del poder, el arte que se valora de manera impuesta. Un tercer elemento quería comentar. Algunas obras de arte, y esto nos pasa a todos, yo creo, nos ha podido pasar a todos, parece que vienen valoradas, creemos que su poder radica en quien la ha firmado. Yo lo he visto muchas veces, y seguro que muchos de los presentes también. Uno va a una exposición y hay allí al fondo una pintura, y alguien entra y se escucha, ¿no? Que alguien dice, ¡buah! Eso lo hace cualquiera, menuda basura, para eso me has traído a ver esto, ¿cuánto queda? Hasta que se acercan, ¿no? Y van acercándose hasta la cartela, la típica cartela, y uno se acerca y lee y pone fulanito, y dice, ¡oh, es que este fulanito, hombre, es buenísimo! Apenas había dado 10 pasos entre el menuda basura y el es buenísimo. ¿Por qué? Porque lo firmaba ese fulanito. Entonces da la sensación de que ciertas obras se convierten en una marca, valoradas solo por su firma, y a veces de forma literal. Todos conocemos a Salvador Dalí y todos recordamos que su firma ha sido, para muchas obras de arte, el único elemento que convertía esa obra en arte. Me refiero a todos los lienzos en blanco, papeles en blancos que Dalí dejó firmados. Blanco, nada, cero. Solo Dalí, su firma. Y eso ya convertía la obra en una obra de arte, porque era de Dalí. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos aporta algo? ¿Qué valoramos? ¿La obra o que esté firmada? Lo mismo le ocurre un poco a este personaje, un auténtico rey Midas, igual que de Salvador Dalí. Andy Warhol todo lo que tocaba lo convertía en oro, y él tenía una idea muy interesante. Él, en ese círculo en el que se movía, donde había un montón de gente muy esnovista, que aplaudía todo lo que él hacía, daba igual, todo lo aplaudían, él tenía en la mente una idea. ¿Qué podría hacer? ¿Hasta qué punto podríamos llegar en el que esta gente siguiera aplaudiendo lo que yo hago? Eso él se lo planteaba, ¿no? ¿Cómo es posible que hago cualquier cosa y lo aplauden? ¿Hasta dónde podríamos llegar? La idea del genio, la idea del autor, nos hace muchas veces olvidar otra cosa. Todos los genios han hecho genialidades, todas las obras de arte de un genio son geniales. Todo lo que hizo, pongan el nombre que quieran. Picasso, Dalí, Velázquez, Goya, Andy Warhol, Jackson Pollock, Damien Hirst, Marina Abramovich, el que quieran. Todo lo que han hecho es genial. O acabamos pensando que eso es genial porque tenemos la idea del genio. Hay algunos artistas que han reflexionado sobre esta idea. Hay uno que me viene a la mente rápidamente, que es Piero Manzoni, el gran artista del pop italiano y muy conocido por enlatar sus propios excrementos. Un personaje que empieza a reflexionar sobre la idea del mercantilismo del arte y de cómo hay ciertas obras que por ser de ciertos artistas alcanzan un gran precio y se entiende que son buenas y se pierde la objetividad. Y él empieza a reflexionar. A lo mejor es que lo que se está valorando es el toque casi divino del artista. Ese toque que puede llevarme a que yo, artista genial, toco un huevo cocido, estampo mi toque divino, me como el huevo, entonces el huevo que era arte me ha convertido a mí en arte, expulso la comida y eso también puede ser arte porque yo toqué el origen, ¿no? O esa obra que le lleva a él a hacer esto, aliento de artista, infló un globo. Claro, si todo lo que hace un artista es genial, entonces, ¿qué mejor esencia de la obra de arte que el propio aliento, insisto, casi divino, del artista? Pues entonces no tengo que hacer ninguna obra, he hecho mi aliento divino y ya tengo una esencia, ¿no?, artística. Estas reflexiones son muy interesantes. Esa reflexión sobre el mercantilismo, sobre la idea del genio y sobre cómo eso nos oculta lo que hay detrás es muy interesante. El problema es que a veces nos quedamos en lo externo.
Nos quedamos en estas obras que derivan de los ready-made de Marcel Duchamp, que nos parecen a veces muy graciosas, que nos parecen muy provocativas, que nos parecen muy extrañas, que a algunos les parecen muy absurdas, hay de todo, pero en todo caso eso a veces, lo externo, nos impide ver lo que hay detrás, y eso es un problema. No nos damos cuenta de cuál es el verdadero poder del arte. Y para hablar de ese verdadero poder, ya que hemos visto tres elementos que yo considero deben ser objeto de reflexión por nuestra parte, ahora creo que llega el momento de ver dónde está entonces el verdadero poder del arte. Si parece que a veces nos dejamos engañar por el brillo del dinero, por la autoría y la genialidad del autor, o por esa cultura impuesta, yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que hay detrás. Y eso yo siempre quise transmitirlo en mis clases, esa idea de reflexión, esa idea de modernidad del arte contemporáneo, lo que pretenden las vanguardias, cómo conociendo esas obras uno puede llegar a conocerse a sí mismo. No olvidemos que nosotros somos como somos porque fuimos como fuimos, y conociendo la obra de arte muchas veces uno entiende mejor lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Pero para eso hay que querer mirar, hay que saber mirar, hay que aprender a mirar, pero hay que querer también, y no dejarse engañar por cosas como las que hemos visto. Eso me lleva a pensar en la época de la vanguardia, y esto es lo que enlaza con aquel discurso al que yo me refería antes, que di en su momento. ¿Cómo le dices a alguien joven que salga ahí fuera en un momento de crisis? Yo remitía a la época de las vanguardias, esta gente también era joven. Todo el momento previo a la época de la Primera Guerra Mundial es el momento de máxima eclosión, sin duda, de movimientos artísticos. La mayoría capitaneados por jóvenes. Jóvenes que decían en sus manifiestos, al margen de ideologías particulares, hablaban de, por ejemplo, el manifiesto de los pintores y futuristas italianos, ¿no?, que decía a los jóvenes artistas de Italia. Así empieza su manifiesto, a los jóvenes artistas. Y luego habla de coged las riendas y cambiad el mundo, bla, bla, bla. Pero empieza diciendo a los jóvenes. O este grupo, el grupo El Puente, el grupo de los expresionistas alemanes, fundado por Kirchner y sus compañeros, a los que aquí vemos en dos representaciones grupales, que escribieron un manifiesto muy pequeñito. Este es el manifiesto, todo su texto fundacional es este. Y en el que se dice también, se llama la atención a los jóvenes. Se habla de los jóvenes que tienen el poder, que tienen la creatividad, que tienen la iniciativa. Y se dice, esos jóvenes, como vosotros, dice Kirchner, sois de los nuestros. Es decir, esos jóvenes que tienen la inquietud, las ganas, el deseo, la voluntad de cambiar el mundo, la energía, la fuerza, pueden hacerlo. Recordemos lo que era el futurismo italiano. ¿Cómo se define el futurismo italiano? Arte más acción más vida. Eso para ellos era la vanguardia. Arte, acción y vida, todo en un unicum. Cuando uno se da cuenta de la época de las vanguardias, una época terrible, ¿no? Esa época que lleva a la situación de la Primera Guerra Mundial, como decíamos, esa época de ese mundo tan hostil que representan algunos pintores, pero esa época en la que no hay que parar, en la que hay que seguir avanzando, como nos enseñan los futuristas, esa época en la que uno se da cuenta desde los collages futuristas hasta el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, por ejemplo, o desde la abstracción de Kandinsky, los entornos surrealistas de Dalí, o los bigotes que Duchamp le pintó a la Gioconda, todo eso fue hecho por personas inconformistas, personas que no querían jugar según las reglas establecidas, personas que si se hubieran quedado en casa lamentándose por su situación, el mundo sería hoy muy distinto. Esa gente que tenía el poder del cambio, que tenía la capacidad de tomar las riendas, hicieron esto. Y ojo, porque no me estoy refiriendo solo a los artistas. Las personas que lo vieron, las personas que sintieron lo que ellos querían transmitir, también fueron parte del motor del cambio. Así que yo creo que a pesar de que les ocurría, como decía Hemingway de un personaje, decía, sufrió la angustia y el dolor, pero no estuvo triste una sola mañana. Eso les pasaba a ellos. Sufrieron la angustia y el dolor, tal vez un momento más terrible todavía que el nuestro, el de la Guerra Mundial. Y sin embargo, a pesar de eso, cada mañana se levantaban con la idea de cambiar el mundo. Es un poco como lo que hacía Salvador Dalí. Salvador Dalí al que quiero que todos imitemos desde mañana mismo. Se levantaba, se miraba en el espejo y decía, ¿qué cosas maravillosas puede hacer hoy Salvador Dalí? Eso mismo tenemos que pensar nosotros, porque podemos hacerlo. El problema está, y con esto termino, en que hay que querer hacerlo. Y nos tenemos que dar cuenta, y esa es mi idea, que espero sea inspiradora,
que el arte oculta muchas cosas, detrás del arte hay muchas cosas, hay que aprender a mirar para darnos cuenta cuál es el verdadero poder del arte, y detrás de una obra de arte muchas veces está el cambio del mundo, ¿no? Ahora es nuestra oportunidad, ahora es nuestro momento. Muchas gracias.